Bueno, mis queridos hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Hoy es junio 15 y así nos dice el devocional. La confesión es una gracia. Solo la gracia puede convencerte de abandonar tu justicia y correr hacia los brazos misericordiosos del Señor. La confesión no es natural en nosotros. Es natural para nosotros pensar que somos más justos que lo que realmente somos. Es natural culpar a otros por nuestros errores. Es natural decir que nuestro comportamiento fue causado por alguna circunstancia difícil en la que estamos. Es natural utilizar nuestro abogado interno y defendernos cuando somos confrontados por algún pecado, debilidad o fracaso. Es natural darle la vuelta al asunto y decirles a nuestros acusadores que ellos son más pecadores que nosotros. Es natural vernos a nosotros mismos como los hacedores de la ley y no como infractores de ella. Es natural apuntar hacia nuestra educación o teología bíblica como prueba de nuestra madurez espiritual. Es natural estar más preocupados por el pecado de otros que por el propio. Es natural ser más críticos frente al comportamiento y las actitudes de los demás que frente a las nuestras. Es natural para nosotros ser ciegos ante nuestra necesidad espiritual, debido a que este burdo sistema de justicia propia es natural para cada pecador, pues es natural para nosotros ver claramente, ni ser humildes, ni autocríticos, ni estar dispuestos a confesar. Ojos ciegos y corazones egoístas se interponen en el camino de un corazón quebrantado y dispuesto a confesar. No lamentemos nuestro pecado porque no lo vemos. Y es irónico que intentemos ver la justicia que no tenemos y fracasemos en ver el pecado que mancha nuestras vidas diarias. Así como funciona la confesión. Tú no puedes confesar aquello por lo que no te has lamentado. No puedes lamentar aquello que no ves, que no puedas arrepentirte de aquello que no has confesado. Así que las funciones más importantes de la gracia de Dios es darnos ojos para ver nuestro pecado y corazones que están dispuestos a confesar. Si tus ojos para ver nuestro pecado y corazones estén dispuestos a confesar, si tus ojos están abiertos y te ves con precisión y tu corazón está humildemente dispuesto a admitir lo que ven tus ojos, entonces sabes que la gracia gloriosa, redentora, perdonadora y transformadora te ha visitado. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo simplemente no es natural para los pecadores. Al enfrentarse a su pecado, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Ambos se escondieron, pero nadie dio un paso al frente para confesar voluntariamente y de corazón su propio pecado. Implora el día de hoy por ojos que puedan ver, es decir, pide una visión introspectiva personal precisa. Luego para que las defensas de tu corazón sean derribadas. Pide a Dios que quite tu miedo a ser expuesto y ser conocido. Ruega por la gracia necesaria para detenerte y mirar, escuchar, recibir, lamentar, confesar y dar la vuelta. Párate con valor y esperanza frente al revelador espejo de la palabra de Dios y no tengas temor. Preséntate desnudo ante Dios, entendiendo que todo lo que está siendo expuesto ha sido cubierto completamente por la gran sangre derramada de tu Salvador. Gracias a Él no debes temer a tu justicia. No es tu ilusión de justicia propia la que es grave peligro. Para profundizar y ser alentados, Hechos 3, 11 al 26. Mis queridos hermanos, hoy nos encontramos con un devocional bastante confrontador, como todos los días, obviamente. Pero vamos a ver la gracia que nos hace confesar, la gracia que te hace confesar. Hemos creído, mis hermanos, que la confesión es un deber. Debes confesar tus pecados. Hermanos, y es importante entender que luego de fracasar una y otra vez, nosotros intentando confesar, y lo llevamos a escondernos más. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos exigimos como algo imposible sin una intervención divina propia. Nosotros no producimos arrepentimiento, a no ser por la gracia del Señor que nos muestre nuestro pecado y nos lleve a la cruz de Cristo. Porque nosotros, como leemos en el devocional, nuestra tendencia todo el tiempo es
escondernos en nuestra propia justicia. Y como leíamos en el devocional, hay una llave que abre todo esto. La confesión es una gracia, no es un deber natural, sino un don sobrenatural que esto cambia todo. No venimos hoy a esforzarnos por confesar, venimos a maravillarnos de que si es que hay en nosotros algún deseo de confesar, es eso, mis hermanos, ya Dios obrando en nosotros. El reformador Juan Calvino, mis hermanos, decía que el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de Dios van de la mano, pero ese conocimiento propio no es natural, es una herida que el Espíritu inflige para sanar. Es cuando Dios nos lleva a ver la maldad interna que hay en nuestro corazón, de nuestras palabras, nuestras intenciones, y caemos al piso y decimos, Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, soy un pobre pecador. La confesión es natural, mis hermanos. La depravación radical hace de nosotros una ceguera espiritual. Y miremos entonces la anatomía del corazón no confesante. El devocional enumera, mis hermanos, 7 naturales del pecador y profundicemos en cada uno de esos naturales que habla el devocional. Es natural pensar de que somos más justos que lo que realmente somos. Y esto es lo que los reformadores llamamos o llamaban justicia propia. No es que pensemos que somos perfectos, sino que nos comparamos con otros y salimos bien librados. El fariseo en Lucas 18 no era un mentiroso, realmente ayunaba, diezmaba, no era un adúltero. Su pecado era precisamente usar esas cosas para no necesitar a Dios. La justicia propia, mis hermanos, es el arte de edificar una escalera hacia el cielo con los propios ladrillos de nuestra propia virtud, de nuestra propia justicia. ¿Y eso qué nos lleva? A ser como el fariseo, mirando a los demás como pecadores y nosotros justos ante ellos. Es natural culpar a otros por nuestros errores. Esa es la imputación invertida. Adán fue el primero en hacer teología de la culpa ajena. Y esto es muy importante, la teología de la culpa ajena. La mujer que tú me diste. Mire la sutileza de Adán. Adán culpa a Eva, pero indirectamente está culpando a Dios por dársela. El corazón caído, mis hermanos, siempre culpa hacia arriba y hacia los lados, nunca hacia adentro. Es natural decir que nuestro comportamiento fue causado por circunstancias difíciles. Aquí está el determinismo experiencial, mis hermanos. Si tú hubieras pasado lo que yo pasé, harías lo mismo. Hay una verdad parcial en esto. Las circunstancias influyen, pero el corazón caído usa esa verdad para evadir la responsabilidad. El pecado original, mis hermanos, nos hizo víctimas, pero también verdugos. Confundir una cosa con la otra es la esencia de la autojustificación moderna. Pensemos en esto, todos nosotros. Es natural usar nuestro abogado interno. El apóstol Pablo, antes de convertirse, era el mejor abogado de sí mismo. Lo dice en Filipenses 3, 4 al 6. Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia, irreprensible en la justicia de la ley. Pablo no estaba mintiendo. Era impecable externamente. Y ese fue el mayor obstáculo para encontrar a Cristo. El abogado interno no es el diablo que te acusa. Eres tú defendiéndote de Dios. Tremendo, ¿no? Somos nosotros mismos defendiéndonos delante de Dios. Es natural darle la vuelta al asunto y decir que otros son más pecadores. Jesús lo llamó mirar la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Hermanos, eso no fue lo que Cristo. Quita la viga de tu ojo para que puedas quitar la paja en el ojo ajeno. La viga no es un pecado enorme, es la incapacidad de ver el propio pecado. El fariseo mira al publicano y ve pecado. El publicano solo ve a sí mismo. La medida de tu madurez espiritual, mi hermano, mi hermana, no es en cuánto pecado ves en el mundo, sino cuánto pecado ves en tu propio corazón. Es natural vernos a nosotros mismos como hacedores de la ley y no como infractores. Esto es el fruto del judío del tiempo de Pablo que creía que la ley era un camino de vida. Pablo dijo que la ley vino para que abundara el pecado. Romanos 5:20. La ley no es una escalera, es un espejo que muestra nuestra suciedad. Pero el corazón caído toma el espejo y lo usa como un adorno.
Es natural, mis hermanos, estar más preocupados por el pecado de otros que por nuestro propio pecado. Esto es la proyección. Vemos en otros lo que no queremos ver en nosotros. El hipócrita no es el que peca, es el que señala el pecado de otro para no mirar su propio pecado. Miremos entonces ahora la raíz teológica de todo esto. Es la depravación total como ceguera. La doctrina reformada de la depravación total no significa que seamos tan malos como podríamos ser. Significa que el pecado ha afectado toda nuestra naturaleza, mis hermanos, incluida nuestra capacidad de ver nuestro pecado. Que dijo Jeremías capítulo 17 al 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién no conocerá? Hermanos, nosotros no podemos conocer nuestro propio corazón sin la luz externa. Hermano, la luz de la palabra del Señor examina nuestro corazón, pues dice que es como una espada profunda que entra y discierne las intenciones y los pensamientos que hay en nuestro corazón. Yo creo que se imaginen un pez en el agua. El pez no sabe que está mojado, porque el agua es su medio natural. El pecador no sabe que está ciego a su pecado porque la justicia propia es su medio natural. La gracia tiene que sacarlo del agua para que sienta la sequedad. Es la única manera. Y eso es lo que no hace, eso es lo que hace Dios a través de la gracia. Pues somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, llevo mucho tiempo, por la misericordia del Señor, pastoreando hombres y mujeres que llevan años en la iglesia, conocen la doctrina y sin embargo, cuando se les confronta con un pecado específico, reaccionan con, pero tú también, fue porque mi esposo me provocó, mi esposa me provocó, no fue tan grave, Dios me entiende. No son incrédulos, mis hermanos, son creyentes atrapados en lo natural y están estancados en su crecimiento porque la confesión es la puerta de entrada a la gracia transformadora, que fue lo que dijo el Señor: arrepentíos y convertíos y crean en el Evangelio. ¿Cuál fue la última vez, mis hermanos, la pregunta que te voy a hacer esta mañana? ¿Cuál fue la última vez que alguien te señaló un pecado y tu respuesta inmediata no fue defensiva, sino agradecida? Si no podemos recordarlo, mis hermanos, y me incluyo, está operando en lo natural, no en la gracia. Miremos la paradoja de la gracia. Dios da lo que exige. Miremos el ciclo imposible del ser humano. El devocional nos da una cadena lógica inescapable. No puedes confesar lo que no has lamentado. No puedes lamentar lo que no ves. No puedes arrepentirte de lo que no has confesado. Y esto es un callejón sin salida para el esfuerzo humano. Es como pedirle a un ciego que mire para poder ver y a un muerto que respire para poder vivir. La teología reformada llama esto la impotencia moral. Y no es que no quieras confesar, es que no puedes querer confesar sin que Dios te dé ese querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. La gracia irrumpe desde afuera, mis hermanos. Y aquí está la belleza del Evangelio reformado. Dios no te pide que confieses para darte gracia, te da gracia para que puedas confesar. Eso es lo que dice la Escritura. El devocional lo dice magníficamente, mis hermanos. Una de las funciones más importantes de la gracia de Dios es darnos ojos para ver nuestro pecado y corazones dispuestos a confesar. Esto es lo que llaman los puritanos o llamaban gracia preveniente, que viene antes. No es el sentido arminiano de que Dios te da una capacidad neutral, sino que el sentido de que Dios irrumpe soberanamente para romper nuestra ceguera, mis hermanos. Un ejemplo bíblico, Zaqueo, en Lucas 19. Jesús no dijo: Zaqueo, confiesa tus robos y luego cenaré contigo. Jesús dijo: Zaqueo, baja porque me debo quedarme en tu casa, me es necesario quedarme en tu casa. Fue la presencia no merecida de Jesús la que produjo la confesión. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien lo devuelvo cuadruplicado. La gracia fue primero, confesión su fruto. ¿Eso cómo implica nuestra vida? Hermanos, esto significa que hoy no confiesas, no es porque seas particularmente terco o terca, es porque la gracia aún no ha irrumpido de esa manera en esa área específica de tu vida. ¿Qué haremos entonces? ¿Te desesperarás? ¿Nos desesperaremos? No, imploremos. El mismo devocional nos enseña a orar. Implora el día de hoy por ojos que puedan ver.
La oración, mis hermanos, no es un esfuerzo humano que produce gracia. La oración es el medio que la gracia misma ha establecido para ser recibida. Cuando oras, Señor, dame ojos para ver, esa misma oración es ya evidencia de que Él está orando. Veremos el modelo bíblico, Adán y el hombre nuevo en Cristo. Adán, el primero no confesante. Génesis 3. Adán es el arquetipo de toda evasión humana. Observemos los pasos. Ocultamiento. El hombre y la mujer se escondieron. El pecado produce miedo y el miedo produce ocultamiento. El ocultamiento produce muerte. Confrontación. ¿Dónde estás? Dios no pregunta por qué no sepa. Pregunta para que Adán confiese. La respuesta evasiva de Adán. Oí tu voz y tuve miedo, me escondí. Adán admite el miedo, pero no el pecado. Ahora miremos el desplazamiento de la culpa. La mujer que tú me diste. Adán culpa a Eva, pero la gramática hebrea muestra de que el énfasis está en tú. El primer hombre, en lugar de confesar, culpa a Dios. El resultado, Adán no confesó y fue expulsado del jardín, no porque Dios no perdonara. Dios ya había prometido la simiente en él, Génesis 3:15, sino porque Adán no pidió perdón. Dios no impone el perdón a quien no confiesa. Miremos la confesión en el Antiguo Testamento del salmista arrepentido. Salmo 32, el mismo David. Es el gran manual de la confesión. David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y el pecado no confesado produce enfermedad psicosomática, depresión, sequedad espiritual. Te hará conocer mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y miremos aquí, David no dice, Señor, perdóname primero. Dice, confieso y luego el perdón es declarado. La confesión, mis hermanos, no es una obra que merece perdón. Es el conducto, es el medio a través del cual el perdón ya ofrecido en la gracia es recibido. Hermanos, ahora miremos a Jesucristo, el segundo Adán, que confiesa por nosotros. Aquí llegamos al corazón cristocéntrico del devocional. ¿En qué sentido Cristo confiesa? No en el sentido de que Él tuviera pecado propio, sino en dos sentidos. Cristo es el gran confesor en nuestro lugar, que dice 1 Timoteo 6:13, dice que Jesús ante Poncio Pilato dio testimonio de buena confesión. ¿Qué confesó? Que Él era el rey. Pero en esa confesión Él estaba cargando nuestra falsa confesión. Nosotros hemos negado a Dios con nuestras vidas. Jesús confesó a Dios hasta la muerte. Su confesión perfecta es imputada a nosotros. Cristo fue expuesto para que nosotros pudiéramos ocultarnos, para que no pudiéramos ocultarnos de Él. El devocional dice, no debes temer tu justicia. Es tu ilusión de justicia propia la que es peligrosa. ¿Por qué no temer la justicia real? Porque Cristo fue expuesto desnudo en la cruz por esa injusticia. En el jardín Adán se escondió, en el Gólgota Cristo fue desnudado y su exposición es nuestra cobertura. Él se hizo culpable para que fuéramos inocentes. Él nos puso sus mantos de justicia y se desnudó ante nuestra injusticia. Hermano, la confesión cristiana no es decir la verdad de mí mismo para ser auténtico. Eso es psicología, no evangelio. La confesión cristiana es, Señor, mi pecado es real, pero tu Hijo murió por él. Porque él murió, puedo salir del escondite sin miedo, porque ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Miremos la diferencia radical entre Adán y el creyente. Adán natural, el creyente en gracia. Adán se esconde, el creyente se expone. Adán culpa a otros, el creyente se culpa a sí mismo. Teme ser conocido, anhela ser conocido y perdonado el creyente. Adán niega su desnudez, el creyente confiesa su desnudez y recibe vestidura. Adán es expulsado, el creyente es recibido. Hermanos, hay algo que llama el miedo a ser expuestos. La defensa del corazón es un análisis pastoral. El devocional dice, ora, ruega para que las defensas de tu corazón sean derribadas. ¿Qué son estas defensas? Son mecanismos que hemos desarrollado, mis hermanos, desde la infancia para sobrevivir al juicio de otros. En el contexto cristiano, toman formas sutiles. La defensa teológica, de que soy un pecador en general, pero no tengo ningún pecado específico en confesar hoy. Esto suena piadoso, humildad doctrinal, pero es una evasión, es falta de humildad experiencial. Miremos la defensa comparativa. Al menos no soy como fulano, pero
Dios no te va a juzgar comparativamente, te va a juzgar contra su ley perfecta. La defensa de la intencionalidad. Mi intención no era mala, pero el pecado no requiere mala intención. Muchas veces es el bien que no hiciste, la palabra que no dijiste, el amor que no mostraste. Ahora miremos la defensa procrastinadora. Mañana lo confesaré, pero cada día que pospones el corazón se endurece un poco más. Y el escritor de Hebreos dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. Ahora miremos el miedo, que es la raíz, ser conocido y rechazado. Profundicemos en la psicología pastoral del miedo. Todos anhelamos ser conocidos, pero tememos que si nos conocen realmente nos echarán. Este miedo es originalmente bueno, fue puesto por Dios para anhelar el amor incondicional, pero el pecado lo corrompió. Ahora escondemos nuestro yo real y presentamos un yo, una fachada, es decir, nuestra hipocresía. La solución no es ser auténtico, a secas, porque mi yo auténtico es pecador. La solución es ser conocido en Cristo. Es decir, permíteme la mirada de Dios, que ya te ve por completo, sea más real para ti que la mirada de cualquier ser humano. Tú lo conoces todo, es lo que le dijo Pedro a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Martín Lutero llamó esto el justo y pecador a la vez. No debemos temer ser vistos como pecadores, porque ya somos vistos como justos en Cristo. La confesión, mis hermanos, no cambia nuestra posición, manifiesta nuestra posición y esto es determinante. Mis hermanos, ahora miremos el espejo de la palabra y la sangre de Cristo, el único lugar seguro para desnudarse. La palabra como espejo. El devocional dice, párate con valor frente al revelador espejo de la palabra de Dios. Santiago 1, 23 a 24. Compara aquel que oye la palabra y no hace con alguien que se mira al espejo y se olvida cómo es. El espejo tiene dos funciones, revelar la suciedad, es decir, la ley. Y el segundo punto, revelar al Salvador, el Evangelio. La mayoría de nosotros como cristianos usamos el espejo de la palabra solo para la primera función. Nos miramos, vemos manchas, nos sentimos culpables y nos apartamos. Eso es legalismo. El uso reformado del espejo es, te ves sucio, pero sabes de que hay una fuente de limpieza. No te apartes del espejo, corre a la fuente. La sangre de Cristo comunica cobertura segura, mis hermanos. El devocional lo dice. Todo lo que está siendo expuesto ha sido cubierto completamente por la sangre derramada de tu Salvador. Esta es la doctrina de la expiación suficiente. La sangre de Cristo no es solo para los pecados pequeños, es para los pecados que te dan más vergüenza, es para los pecados secretos, es para los pecados que han repetido una y otra vez. Una pregunta, ¿puede haber confesión sin certeza de perdón? Hermano, no sé si no estás seguro de que Dios te va a perdonar. Claro que sí. Esté seguro que Dios te va a perdonar, porque la Escritura dice que Dios no expresa un corazón contrito y humillado. ¿Para qué confesarías? La confesión genuina nace de la certeza del perdón en Cristo. Por eso el orden lógico de la experiencia cristiana no es confieso para ser perdonado, sino soy perdonado en Cristo, por lo tanto puedo confesar sin miedo. Mis queridos hermanos, pensemos y meditemos en esto. Hemos recorrido un camino profundo esta mañana y resumamos, la confesión no es natural. Si confiesas es porque la gracia ha roto tu justicia propia. La gracia es la que te da lo que exige. No puedes producir confesión, debes implorarla como un don. Adán se escondió en Cristo, se expuso. La confesión participa de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. El miedo a ser expuesto es real, pero Cristo ya te vio desnudo, ya me vio desnudo, mi hermano. Ten en cuenta eso, en la cruz y nos amó y nos vio desnudos, pero nos cubrió con su manto de justicia. El espejo de la palabra y la sangre de Cristo son el único lugar seguro para desnudarnos delante de nuestro buen Dios. No temamos, no temamos, Señor, hermano o hermana. Acerquémonos al Señor, que su justicia es perfecta. Mis queridos hermanos, este ha sido el devocional de hoy. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Estemos orando los unos por los otros esta semana y por todo lo que está pasando en nuestro amado país. Un abrazo fuerte.